Svetlana Viktorovna, ponte cómoda. La voz del médico. Elena Pavlovna hablaba más tranquila que de costumbre, como si el médico temiera perturbar algo que dormía dentro de las paredes de aquel consultorio. Con un suspiro casi imperceptible, Svetlana se dejó caer en el viejo sofá frente a la mesa donde, al lado del ordenador, una carpeta abierta mostraba sus exámenes. Los rayos del sol de febrero entraron por la ventana con un ángulo tan preciso que transformaron la bata blanca del médico en una silueta casi fantasmal, danzando reflejos plateados sobre la tela. No me perdone, doctor. No soy de los que prefieren las ilusiones a las verdades. Svetlana entrelazó los dedos con fuerza sobre sus rodillas, como si intentara sujetar algo que ya se deslizaba entre ellas. Elena Pavlovna se quitó lentamente las gafas y se las secó con la manga de la blusa, un tic nervioso que delataba más que cualquier palabra. 25 años de profesión le habían enseñado a medir cada sílaba, pero en ese momento, cuando pronunció esas 3 palabras, sintió que su pecho se cerraba como si una mano invisible lo apretara. Es cáncer de cuello uterino. Segunda etapa. La frase cayó al aire como una piedra en un pozo profundo. Svetlana lo escuchó, pero el sonido parecía venir de otro mundo, amortiguado, distorsionado. Ante sus ojos surgió claramente la imagen de tía Lida, su rostro consumido por la misma enfermedad, sus últimos días a los 45 años, el dolor que había marcado a la familia. En aquel momento, con 20 años, Svetlana pensaba que el destino era lejano, imposible de tocar. ¿Cómo esto? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Su propia voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. Es reciente. Lo detectamos temprano. Eso es suerte. Los protocolos actuales ofrecen excelentes posibilidades en esta etapa. La doctora se inclinó hacia adelante, sus ojos ahora más cálidos, casi maternales. Sé que ahora mismo parece el fin del mundo, Svetlana Viktorovna. Pero déjame decirte algo, a lo largo de los años, he visto a cientos de mujeres pasar por esto y salir fortalecidas. Cirugía, quimioterapia, sí, será difícil. Pero no estarás solo. Lucharemos juntos. Curiosamente, lo que Svetlana sentía no era pánico. Fue algo parecido al alivio, como si por fin le hubieran dado un nombre a una vieja duda. ¿Qué pasa si no hago nada? La pregunta quedó flotando en el aire. La doctora respondió sin dudarlo con voz firme a pesar del tono bajo: 1 año, tal vez 2. A lo sumo. ¿Pero por qué pensar en ello? Viviremos. Svetlana asintió sin saber muy bien qué decir. Una sola idea le rondaba por la cabeza: tengo que contárselo a Sergei. ¿Pero para qué? Él no lo creerá. El apartamento la recibió con el olor del aire en calma y el ruido ensordecedor de otra película de acción. Sergei estaba tumbado en el sofá con pantalones deportivos y una camiseta gastada, con los ojos pegados a la pantalla. En el suelo, junto a las gastadas chanclas, había una lata de cerveza vacía. Sergei, necesito hablar contigo. Ahora está en receso. Es importante. Ni siquiera volvió la cabeza. Habla pronto. Estoy escuchando. Svetlana estaba sentada en el borde del sillón, mirando la nuca de su marido. Recordó cómo, años atrás, le encantaba pasar los dedos por esos rizos rebeldes. Hace 20 años fui al médico. Tengo cáncer. En la pantalla, una explosión ahogó sus palabras. Sergei subió el volumen. No inventes cosas, mujer. Eres tan fuerte como un buey. Estas son las tonterías de alguien que no tiene nada que hacer. Sergei, mírame. ¿Para qué? Siempre con este drama. Debería preparar la cena en lugar de perder el tiempo en el hospital. Miró la televisión, donde el héroe abrazaba a una bella mujer, declarándole amor eterno. ¡Qué irónico! Se levantó y fue a la cocina. No hubo ira, solo una fría sorpresa, como si hubiera vivido con un extraño durante décadas. La noche fue larga. Svetlana yacía allí, escuchando los fuertes ronquidos de Sergei a su lado, mientras recordaba cada año de ese matrimonio. En la oscuridad de su habitación, por primera vez en 2 décadas, se enfrentó a la verdad desnuda sobre su vida. ¡Qué dolorosa claridad! Allí estaba ella a sus 22 años, con un vestido blanco, al lado del ingeniero Sergei Kuznetsov, guapo y lleno de promesas. Habló de una casa, de niños, de un futuro donde la llevaría en brazos.
Allí estaba el hospital, con la pequeña Verotechka recién nacida en brazos, Sergei besándolas y susurrando, mis niñas, mis amores. Parecía que la felicidad no tendría fin. Pero la fábrica cerró. Los 90 devoraron tus sueños como ácido. Sergei intentó levantarse de nuevo, pero con cada puerta que se cerraba, se hundía más. Empezó a beber. Primero en fiestas, luego los fines de semana. Semana hasta que, solo hoy, se convirtió en todos los días. Svetlana estaba convencida de que se trataba de una fase, lo superará, mi Sergei volverá. Pero el hombre que regresó era diferente, amargado, egoísta, un fantasma que la veía solo como una sirvienta. Los últimos 15 años no han sido toda una vida. Era una rutina mecánica, trabajo, limpieza, comida, ropa sucia. Una muñeca de cuerda. Y ahora le dijeron que tal vez el tiempo apremiaba. En lugar de miedo, la invadió una extraña curiosidad, como si la existencia se hubiera convertido en un enigma fascinante por descifrar. Si necesito luchar por mi vida, entonces viviré de verdad. Todos los días, solo para mí. Ni para él ni para nadie. Por primera vez en años, un madrugador cantó afuera. Svetlana cerró los ojos y sonrió mientras se dormía, como si despertara de un largo sueño. El sábado por la mañana, Vera apareció en la puerta con pan recién hecho y sus ojos se llenaron de una preocupación que solo heredan las hijas de madres que durante generaciones, aprendieron a sentir el silencio. Mamá, ¿qué pasa? Eres diferente. Svetlana señaló la mesa de la cocina. Siéntate, hija. Necesito decirte algo. Se acomodaron mientras la tetera silbaba. Las manos de Svetlana temblaban levemente, pero su voz era sorprendentemente firme. Tengo cáncer de cuello uterino. El médico dijo que lo detectamos temprano. Tratemos. Vera se quedó helada con el pan en la mano, luego lo dejó caer en el plato y abrazó a su madre con una fuerza desesperada, como lo hacía cuando era niña después de tener pesadillas. Mamá. La voz se apagó. ¿Y papá lo sabe? Él lo sabe. Él no lo creyó. Vera se alejó y algo raro brilló en sus ojos, ira. Mamá, hacía mucho que quería decirte esto, pero tenía miedo de lastimarte. Ahora ya no es posible. Sostuvo con fuerza las manos de su madre. Échalo. Saca a tu padre de la casa. Vera, ¿hablas en serio? Mírate. Es hermosa e inteligente, una mujer increíble. ¿Y él? Un parásito que lleva 20 años chupándote la vida. Mereces mucho más. Svetlana miró a su hija y vio allí, reflejado, lo que ella misma ya sabía. Es curioso cómo hasta los niños ven la verdad que los adultos se niegan a ver. Siempre tuve miedo de estar sola, como la abuela después de la muerte del abuelo. Pensé que un mal marido era mejor que ninguno. Pero mira a la abuela. Ella te crió sola, construyó una casa, vive feliz. Y tú con él, eres infeliz. Vera tenía razón. Galina Ivanovna, a sus 67 años, era un huracán de energía. Después de enviudar, no buscó un sustituto, rehizo su vida como quería. Parecía más feliz que su propia hija casada. Prométeme una cosa, cuando te mejores y mejorarás, lo sé, te desharás de este peso. Empieza a vivir para ti. Prometo. La palabra salió a la ligera, como si por primera vez en años, estuviera diciendo algo en lo que realmente creía. Se quedaron en la cocina, tomando té y haciendo planes. A través de la ventana, el sol de febrero atravesó las nubes y una nueva esperanza nació en el pecho de Svetlana. Ni en los milagros, ni en un hombre. En sí mismo. Desde la sala de estar, el sonido amortiguado de la televisión todavía resonaba, pero por primera vez, no podía oírlo. El zumbido confuso de la televisión continuó, pero ahora parecía venir de otro mundo. Sergei se despertó como siempre y puso las noticias para maldecir al gobierno y al resto de la humanidad. Pero hoy ese ruido sonaba distante e irrelevante, como el eco de la vida de otra persona que ya no le concernía. Igor Semyonovich, ¿puedo hablar contigo 5 minutos? El director levantó la vista sorprendido de los informes. En 15 años de trabajo, Svetlana nunca había llamado a su puerta sin un motivo profesional. Por lo general, se sentaba tranquilamente en su escritorio, contando números y tragando palabras. Por supuesto, Svetlana Viktorovna. ¿Qué pasó?
Ella se sentó frente a él y enderezó los hombros. Algo extraño, en el espejo del ascensor había visto a una mujer diferente, no la tía encorvada por el peso de los años, sino alguien con la columna erguida y la mirada fija. Decidido. Quiero un aumento. Igor Semyonovich dejó la pluma. Por un instante sus ojos brillaron con algo que podría haber sido respeto. ¿Sobre qué base, Svetlana Viktorovna? Partiendo de que hago el trabajo de 2 personas. Administro cuentas, preparo informes, resuelvo disputas con Hacienda, controlo proveedores. Mi salario no ha cambiado en 3 años, pero la carga de trabajo se ha duplicado. Era verdad. Y ambos lo sabían. La empresa creció, pero el equipo contable siguió siendo el mismo. Svetlana llenó todos los huecos con horas extras y paciencia. Ya sabes cómo es el mercado, Svetlana Viktorovna. Comenzó vacilante. Igor Semyonovich dijo en voz baja pero firme. O consigo el aumento o me busco otro lugar. Tengo experiencia. Tengo recomendaciones. ¿Y sabes qué? Por primera vez en años, no tengo miedo al cambio. El director la observó atentamente. Algo había cambiado en esa mujer silenciosa. Su voz se había vuelto acerada, sus ojos tenían una calma inquebrantable. Él está bien. Desde el primer día del mes ganas un 20% más. 30. 25. Y es definitivo. Se dieron la mano. Svetlana salió de la oficina con la sensación de haber ganado la primera batalla de una guerra que finalmente había decidido luchar por sí misma. En la sala de contabilidad, sus compañeros la miraron asombrados. ¿Te subieron el sueldo? Susurró Anna Petrovna, la economista jefe. Tu cara es victoriosa. Solo hablé con el director. Francamente. ¿Y ayudó? Más de lo que imaginas. Al final del día se acercó Nikolai Mikhailovich, el conductor despachador. Un hombre de 40 años, siempre cortés, con una discreta melancolía en los ojos. Svetlana sabía que era viudo, pero nunca habían intercambiado más que saludos y comentarios sobre el tiempo. Svetlana Viktorovna, siento molestarte. Solo quería decir. Has cambiado mucho últimamente. Parece que lleva una luz en su interior. Ella lo estudió. Un rostro ruso corriente y honesto. Manos de trabajador pero cuidadas. Ojos atentos y amables. Gracias. Quizás la edad traiga sabiduría. Svetlana Viktorovna, no quiero ser indiscreta, pero... Si necesitas ayuda, cuenta conmigo. Traer algo, traducir un documento. Vivo cerca de ti. Había una sinceridad en su voz que calentó algo dentro de ella. ¿Cuándo fue la última vez que un hombre te ofreció ayuda sin segundas intenciones? Gracias, Nikolai Mikhailovich. Es muy amable. Llámame Kolia. Ella sonrió. Entonces llámame Sveta. Y por primera vez en años, se sintió simplemente una mujer en presencia de un hombre. La cena del 15º aniversario de la empresa se celebró en un salón de baile. Sveta casi se da por vencida, ¿qué haría yo allí? Pero recordó su decisión matutina, vivir de verdad. Sacó del armario el vestido azul marino, comprado hace 3 años en un ataque de locura, pero nunca usado. No es para mi edad, pensó en ese momento. Ahora, frente al espejo, lo veía diferente. La tela acentuaba su cintura y delineaba su silueta. No era ni delgada ni gorda. Una mujer rusa de 42 años que había dado a luz a un hijo y había vivido una vida. No está mal, dijo al reflejo. Está bastante bien. En el restaurante las miradas eran de aprobación. Anna Petrovna jadeó. Estás espectacular. ¿De dónde sacaste ese vestido? En el fondo de mi armario, se rió. La noche fue sorprendente. Sveta se sentó a la mesa, escuchó los brindis, se rió de los chistes de Igor Semyonovich y de pronto se encontró con los ojos de Nikolai. Él la miró desde el otro lado con una admiración tan intensa que le ardieron las mejillas. Cuando empezó la música, se acercó extendiendo la mano galantemente. Sveta, ¿puedo invitarte a bailar? Su corazón dio un vuelco. ¿Cuándo fue la última vez? Quizás en la propia boda. Sergei odiaba bailar y lo llamaba una tontería.
Bailo mal, murmuró insegura. Bailo bien. Confía en mí. La tomó por la cintura con cuidado y algo dormido se despertó en su pecho. Era una mujer. No solo una madre, no solo una empleada, no solo la eterna limpiadora de la casa. Una mujer. Tienes el don de hacer sentir a una dama como una princesa, le susurró al oído. Y tienes el don de ser princesa, respondió. Simplemente lo olvidé. Bailaron y Sveta pensó que la vida era algo extraño. Necesitaba un diagnóstico para recordar que estaba viva. Nikolai la acompañó a casa después de la fiesta. Caminaban despacio, hablando de trabajo, de cosas sencillas. Se detuvo en la puerta del edificio. Sveta. ¿Puedo hacer una pregunta indiscreta? ¿Lo que le pasó? Parece que despertó. Ella lo miró durante mucho tiempo. Había algo en sus ojos que pedía confianza. Descubrí que tengo cáncer, dijo tajantemente. Y me di cuenta de que hasta entonces no había vivido. Simplemente sobreviví. Nikolai palideció. Boje moi. ¿Y el tratamiento? Las posibilidades son buenas. Y tengo apoyo. Su boca se torció en una sonrisa amarga. Mi marido no creyó en el diagnóstico. Dije que lo estoy inventando. Nikolai guardó silencio. Luego, en voz baja. Entonces no es marido. Esas simples palabras resonaron en ella como una campana. En casa la esperaba un escándalo de borrachera. Sergei estaba en la cocina, botella de vodka en mano, ojos nublados. El alcohol había tallado su rostro en una geografía de frustraciones, párpados hinchados, nariz roja, labios caídos como los de un perro viejo. Parecía, gruñó al verla. ¿Dónde has estado hasta este momento? Te sentiste muy cómoda, ¿eh? Estuve en la cena de empresa. Lo sabías. Cena de empresa, la imitó burlonamente. ¿Y quién pagó ese vestido nuevo? ¿Será que encontró un amante? Sveta pasó junto a él y se dirigió al dormitorio. Es extraño, antes su forma de beber la hacía llorar. Ahora parecían patéticos, indignos de su atención. Te estoy hablando a ti, gritó, tambaleándose tras ella. No quiero hablar con un borracho. Borracho o no, me debes una satisfacción. Ella se dio vuelta. En sus ojos no había ira. Había miedo. Sintió que algo cambiaba y, desesperado, intentó recuperar el control de la única manera que sabía, con agresión. Sergei, dijo con calma. Estoy enfermo. Necesito cirugía. Y ni siquiera me preguntaste cómo estoy ni me ofreciste ayuda. Su primera reacción fue acusarme de hacer trampa. Estás mintiendo. Gritó. Quieres dejarme, por eso te inventas estas cosas. No me lo estoy inventando. Una pausa. Y sí, quiero dejarlo. Lo dijo con tanta calma y firmeza que él quedó paralizado. Su rostro luego se contrajo. Que por fin sé lo que significa respirar sin peso. Sin la sombra de un hombre que convirtió mi hogar en una prisión. Sin la culpa de haber amado demasiado a alguien que no lo merecía. Sin miedo a envejecer sola, porque al fin y al cabo, llevaba mucho tiempo sola, incluso con él a mi lado. La puerta de la escotilla se abre con un suave crujido. La enfermera, una mujer de rostro cansado pero mirada amable, le sonrió con una complicidad que solo puede tener alguien que se enfrenta cada día a la fragilidad humana. Hora del baño preoperatorio, Svetlana Viktorovna. Y después vendrá el equipo del doctor Petrov y hablará con usted. Ella asintió, envolviéndose en el algodón que le entregaron. Mientras el agua caliente corría por su espalda, cerró los ojos y dejó que las lágrimas, no de miedo, sino de algo parecido a alivio, se mezclaran con el chorro de la ducha. Si hoy es el fin, pensó, al menos moriré libre. Y si es un nuevo comienzo, que sea sin concesiones. En la sala de preparación, el cirujano, un hombre de manos grandes y voz tranquila, explicó los riesgos con una franqueza que ella agradeció. Ningún todo estará bien vacío, ninguna promesa que no pueda cumplir. Solo hechos, probabilidades y la pregunta final. ¿Tiene alguna otra pregunta? Svetlana se miró las manos, marcadas por años de trabajo, las venas que ahora parecían mapas de una vida vivida con intensidad.
Luego ella lo miró. Solo uno. Si me despierto, ¿en cuánto tiempo podré volver a trabajar? El médico sonrió por primera vez. Oh, eres uno de esos. Hizo una pausa, como sopesando sus palabras. Si todo va bien, 3 meses. Pero con una condición, sin cargar peso. Ni físico ni emocional. Ella se rió, un sonido ronco casi olvidado. Entonces tendré que aprender a delegar. Algo que nunca supe hacer. O aprender a vivir sin lo que no te sirve, añadió, mientras preparaban la camilla. Cuando la anestesia comenzó a hacer efecto, sus últimas imágenes fueron del rostro de Vera, los ojos sinceros de Nikolai y, curiosamente, el cielo gris de marzo más allá de la ventana, prometiendo una primavera que ella, por primera vez en años, quería ver. El despertar fue lento, como emerger de las profundidades del mar. Lo primero que sintió fue dolor, un ardor sordo en el lado izquierdo de su cuerpo, pero poco después llegó el olor a antiséptico, el pitido constante de los monitores y la voz de Vera, apagada pero firme. Se está despertando. Mamochka, estoy aquí. Svetlana abrió los ojos. La luz de la habitación era suave y se filtraba a través de cortinas pálidas. Al lado de la cama, además de su hija, estaba Nikolai, sosteniendo un ramo de tulipanes amarillos. ¿Cómo sabía que eran sus favoritos? Y increíblemente Zinaida Pavlovna, sentada en una silla con sus en el regazo y moviendo los labios en silenciosa oración. Bienvenidos de nuevo, dijo la profesora jubilada, cerrando el libro con un gesto teatral. Aunque técnicamente nunca te fuiste. Que a Svetlana se le quebró la voz. Tosió y sintió el sabor metálico de la sangre en la garganta. SHHH, Vera presionó un botón y la cabecera de la cama se elevó suavemente. La operación fue un éxito. Se llevaron todo. Ahora solo recupérate. Tú. Todo era raro. Las palabras resonaron en su mente. No solo el tumor. Todo lo que se había estado pudriendo por dentro durante años, el miedo, la sumisión, la ilusión de que el amor se medía por el sufrimiento. Se miró las manos, temblorosas pero libres, y luego a Nikolai, quien sostuvo su mirada con una quietud que decía más que palabras. Te quedaste, dijo, no como una pregunta, sino como una observación. Él asintió y en ese simple gesto había una promesa que no requería juramentos. Me quedé. Y me quedaré. Si me dejas. Desde el pasillo llegaba el sonido de risas, enfermeras cambiando de turno, la vida siguiendo su hermoso e implacable curso. Svetlana volvió a cerrar los ojos no para dormir, sino para registrar ese momento, el olor de las flores, el calor de la mano de su hija en la suya, el futuro, su futuro, extendiéndose ante ella como una página en blanco. Y por primera vez en décadas, no tenía miedo de lo que escribiría en él. La noche antes de la cirugía, Svetlana había susurrado una oración que no sabía cómo decir. Ella no era una de esas personas que asistían a las iglesias por costumbre, solo en los días festivos importantes, cuando la tradición llamaba más que la fe. Pero esa mañana, las palabras vinieron de un lugar profundo, donde la eternidad vive en silencio. Ayúdame a vivir con dignidad. No era un pedido de más años, sino de la gracia de llenarlos de significado. El sueño no llegó. Zinaida Pavlovna, su compañera de cuarto, se sentó en el borde de la cama con un suspiro que transmitía décadas de historias no contadas. ¿En qué estás pensando? Preguntó Svetlana, aunque ya lo sabía. Los nietos, confesó la otra, sus ojos húmedos reflejaban la tenue luz del pasillo. Quiero verlos crecer. Ya verás. La voz de Svetlana salió firme, como una profecía. Tengo olfato para la gente como tú. Eres un luchador. Y los luchadores no se rinden. A las 7 de la mañana entró la enfermera con una sonrisa rutinaria, pero que para Svetlana era un augurio de suerte. Se puso la camisa del hospital y se tumbó en la fría camilla metálica. Olga y Zinaida Pavlovna se tomaron de la mano, una a cada lado, como si fueran anclas. Te estamos esperando, dijo Olga con la voz entrecortada. Vuelve pronto, repitió Zinaida, apretando sus dedos con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. El quirófano era un mundo verde y aséptico poblado por figuras anónimas tras máscaras. La doctora Elena Pavlovna se inclinó sobre ella, con la mirada seria pero no fría. Svetlana Viktorovna, ¿cómo te sientes? ¿Listo? Listo.
Entonces cuenta hasta 10. La anestesia llegó como una ola cálida, borrando primero los bordes de la conciencia, luego el miedo. La última imagen que guardó fue el rostro de la doctora, y en sus ojos no había duda, solo la calma de alguien que ha ganado esta batalla antes. Se despertó en la UCI con la garganta ardiendo y el sabor amargo de la medicina en la boca. Pero ella estaba viva. No como un hecho médico, sino como una verdad física, cada célula de su cuerpo cantaba esta certeza. Una voz lejana pero alegre atravesó la niebla. Svetlana Viktorovna, ¿me oyes? Era Elena Pavlovna y su tono no mentía. Todo salió perfecto. Eliminamos el tumor por completo. Los ganglios linfáticos están claros. Limpio. La palabra resonó como una campana. Ahora solo el protocolo, un ciclo de quimioterapia preventiva y el médico vaciló, como saboreando las siguientes palabras, de vuelta a casa. Hogar. Svetlana sonrió. Porque por primera vez en años esa palabra tenía peso, tenía una dirección. Había gente esperándola. La quimioterapia era un campo de batalla sin heroísmo. Después de la primera sesión, su cuerpo se rebeló con una violencia que la dejó inclinada sobre la pelvis, como si su estómago quisiera salir por la boca. Su cabeza daba vueltas, la debilidad la inmovilizó contra la cama como una carga. El sabor metálico en la lengua fue un cruel recordatorio de que la curación es también una forma de guerra. Hija mía, ¿qué te están haciendo? Galina Ivanovna, su madre, había llegado del pueblo en cuanto se enteró, como un huracán de guepardos y oraciones. Sus manos, ásperas por el trabajo, transformaron cada gesto, ajustar la almohada, ofrecer agua, susurrar salmos, en un ritual de amor. Incluso tomar un sorbo de té se convirtió en un sacramento. Mamá, no te preocupes. El médico dijo que era una reacción normal. Significa que está funcionando. ¿Normal? La voz de la madre se quebró. ¿Qué tiene de normal verte así, retorcida de dolor? Sollozó secándose los ojos con el delantal. Dios mío, si fuera yo, vieja, en tu lugar. Babushka, no hables así, Vera, su hija, la calmó. Con una mano en el hombro. Mamá es fuerte. Ella vencerá. Y Vera estaba allí todos los días después de clases. Traía noticias del mundo exterior, las leía en voz alta o simplemente permanecía allí, presente como un faro. Hasta que llegó un día con un brillo diferente en los ojos. Mamá, tengo algo que decirte. Ella vaciló como si el peso de la noticia la dejara sin aliento. Conocí a un chico en el trabajo. Su nombre es Alexei. Es ingeniero, trabaja en proyectos. Svetlana se incorporó sobre las almohadas y la curiosidad venció a la debilidad. Dime. ¿Es serio, mamá? Trabajador, no bebe, tiene planes. Sueña con construirse una casa en el campo, tener una familia grande. Pidió conocerla. Dijo que quiere pedir tu bendición para cortejar a tu hija. Svetlana sonrió, un gesto que lastimó sus labios secos, pero le calentó las entrañas. Hacía mucho tiempo que no escuchaba palabras así. No se parece en nada a papá, dijo Vera con firmeza. Cuando me enteré que estabas enfermo, le dije, dile a tu madre que estoy orando por ella. Si necesitas algo, llámame. Un buen chico, murmuró Galina Ivanovna, santiguándose. Que Dios te bendiga. Después de la tercera sesión, el cabello empezó a caerse. Svetlana se despertó con hilos esparcidos sobre la almohada, como hojas muertas. En el espejo del baño del hospital, la imagen que le devolvió la mirada era la de un extraño, calvas en la cabeza, círculos profundos bajo los ojos. Ya está. Ahora soy oficialmente una paciente con cáncer, pensó, tocando los surcos donde antes había trenzas. No. Ahora eres oficialmente una guerrera, dijo Olga detrás de ella, cruzándose de brazos. ¿Sabes lo que me dijo mi marido cuando se me cayó el pelo? Olga, no me enamoré de tu cabello. Me enamoré de tu alma. Y se volvió aún más hermosa. Ella sonrió. Sabio el mío. Sí, tuviste suerte. Esa noche Nikolai llegó como siempre, con flores, discretamente, sin prisas. Se sentó junto a la cama y habló de cosas triviales, el clima, el trabajo, un libro que estaba leyendo. Pero cuando Svetlana se quitó el pañuelo y mostró su cabeza casi calva, él no apartó la mirada.
No había piedad en sus ojos, solo una simple verdad. Eres hermoso. Y luego, como si fuera la cosa más natural del mundo, pero lo que más me gusta son tus ojos. Tienen una luz que no había visto antes. ¿Qué luz? La de alguien que por fin sabe lo que vale. Miró a ese hombre sólido como un roble, paciente como la tierra, bondadoso como el sol de verano, y comprendió, esto era lo que le había faltado toda su vida. No una pasión abrumadora, no un amor loco, sino la tranquila certeza de que había alguien dispuesto a quedarse. En alegrías y tormentas. ¿Kolya y Sergei? Ni una sola vez apareció. Nikolai tardó un poco en responder. Cuando habló su voz era baja, pero cada palabra pesaba como una piedra preciosa. Svetochka, el verdadero amor no se mide por años, sino por pruebas. Sergei no pasó la prueba. Entonces no fue amor. Las palabras cayeron sobre su corazón como un bálsamo. Cerró los ojos y pensó que la vida, después de todo, tenía un perverso sentido del humor, había necesitado enfermarse para descubrir que era el verdadero apoyo. Al otro lado de la ventana, el viento de marzo mecía las ramas desnudas de los árboles. Pero en el aire ya se podía sentir el soplo de la primavera. Y algo dentro de Svetlana también comenzaba a derretirse, liberándose de un invierno que había durado demasiado. Lo que realmente importaba. Su estancia en el pueblo no había sido solo una convalecencia, había sido un renacimiento. Cada mañana lo despertaba el canto de los gallos, cada taza de leche fresca en las manos callosas de su madre, cada paseo por los campos de trigo que se mecían con el viento eran lecciones silenciosas de una sabiduría que los libros nunca podrían enseñar. La enfermedad le había robado el pelo, pero le había devuelto algo mucho más preciado, la capacidad de ver con claridad. Aquellos mechones plateados que ahora brotaban de su cabeza no eran signos de debilidad, sino de una fuerza que ella misma no sospechaba poseer. Como los árboles que después del invierno florecen con hojas más verdes, Svetlana sintió que su propia esencia, acallada por años de silencios forzados y sonrisas falsas, finalmente estaba respirando. Nikolai apareció a finales de junio como si siempre hubiera pertenecido a ese paisaje, con la camisa de lino desabrochada hasta el cuello, las manos llenas de cerezas recogidas del huerto y una sonrisa que no pedía permiso para ser sincera. La encontró sentada en el porche con los pies descalzos apoyados en la barandilla de madera desgastada, un libro abierto sobre su regazo, aunque sus ojos estaban perdidos en las copas de los abedules, donde la luz del sol se filtraba a través de las hojas como oro líquido. «Estás hermosa», dijo sin ceremonias, como si afirmara un hecho obvio. Y Svetlana, por primera vez en años, creyó. No fueron las palabras lo que la convencieron, sino la forma en que las dijo, sin prisas, sin la sombra de duda que siempre había flotado sobre Sergei. Cuando al anochecer estaban solos en el porche y el aire olía a heno recién cortado, Nikolai hablaba del amor como si hablara de algo tangible, no una promesa vaga, sino un compromiso que se construye con gestos. Aquí estaré, repitió mientras sus dedos, ásperos por el trabajo, seguían las líneas de su mano como si descifraran un mapa. En la enfermedad y en la salud. Y supo, sin lugar a dudas, que esas no eran solo palabras bonitas. Eran las mismas manos que meses antes habían cargado tus carpetas de exámenes en el hospital, que habían apretado las tuyas con fuerza suficiente para transmitir coraje sin necesidad de decir nada. El miedo, por supuesto, todavía estaba ahí, acechando en los rincones, susurrando, y sí, en momentos de quietud. ¿Qué pasa si la enfermedad vuelve? ¿Qué pasa si no soy suficiente? Pero cuando miró a Nikolai a los ojos, vio algo que nunca había encontrado en Sergei, la voluntad de afrontar juntos los que pasaría así. No como salvador, sino como compañero. No como alguien que exigía ser protegido, sino como alguien que eligió ser su escudo. El beso que se dieron esa noche, bajo un cielo estrellado tan vasto que parecía abarcar el mundo entero, no fue el comienzo de un romance. Era el sello de una verdad que ambos conocían desde hacía mucho tiempo. Y mientras los grillos cantaban en la oscuridad y el olor a tierra húmeda se elevaba desde el jardín, Svetlana sintió algo cerca dentro de ella, no como una puerta, sino como un círculo que finalmente se completaba. Después de todo, la vida no le había quitado nada. Simplemente le había dado tiempo para comprender que era necesario perder algunas cosas para poder encontrar otras, mucho más valiosas. Cuando regresaron a la ciudad a finales del verano, Svetlana ya no era la misma mujer que se había marchado meses antes. No por la ausencia de su largo cabello que, de hecho,
resaltaba la línea firme de su barbilla y el brillo decidido de sus ojos, sino por la forma en que ocupaba el espacio. En la oficina, cuando Igor Semyonovich le ofreció el ascenso, ella no lo dudó. No por arrogancia, sino porque había aprendido que la vida no espera a quienes dudan de sí mismos. Sí, dijo con la misma convicción con la que había aceptado el abrazo de Nikolai en la estación de tren. Estoy listo. Y luego, cuando llegó a casa, encontró a Vera sonriendo junto a Alexei, un hombre cuyos ojos claros reflejaban la misma honestidad que ahora valoraba por encima de todo. Mamá, este es el hombre con el que me voy a casar, anunció su hija, y Svetlana no necesitó más que un apretón de manos para saber que era verdad. Porque reconoció en él la misma quietud de quien no teme al futuro, la misma solidez de quien comprende que el amor es, ante todo, una elección cotidiana. Cuando, días después, sonó el teléfono con la voz de Elena Pavlovna confirmando su victoria sobre su enfermedad, Svetlana no lloró de alivio. Él sonrió porque ya lo sabía. La medicina puede curar el cuerpo, pero fue el amor, el que no pide permiso para entrar, el que se fija en los detalles, el que transforma los miedos en coraje, el que le devolvió el alma. Miró por la ventana, donde las primeras hojas del otoño bailaban al viento, y pensó en cómo la vida, en su generosa ironía, le había dado todo lo que creía haber perdido. No de la forma que había imaginado, no en los tiempos que había planeado, sino exactamente como debería ser, no como un regalo envuelto en papel brillante, sino como una semilla que necesita ser plantada en la tierra oscura y solo entonces podrá florecer. Fue el amor, sí, pero también el miedo lo que le dio valor. Y por primera vez en décadas estaba feliz. Realmente feliz. No esa alegría superficial que se esconde detrás de sonrisas forzadas, sino la felicidad que brota del interior, que hace arder el pecho de alivio, que transforma cada respiro en un acto de gratitud. La sala del tribunal olía a polvo antiguo y a destinos entrelazados con dolor. Svetlana estaba sentada en la mesa del acusado, vestida con un traje azul oscuro que resaltaba no solo su postura erguida, sino también la determinación recién nacida en sus ojos. Al lado, Vera, discreta como siempre, pero con un brillo de orgullo que solo una hija puede tener por su madre que ha regresado. Levantado. Más atrás en las últimas filas, Nikolai, presencia silenciosa, apoyo que no necesitaba palabras. Del otro lado, Sergei, acompañado por un abogado de turno de la Defensoría Pública, parecía una sombra del hombre que alguna vez fue. Tenía la cara hinchada, las manos temblaban, los ojos fugaces, como los de un animal perseguido. A su lado, Tamara Fyodorovna, con su abrigo negro y con la expresión de quien lleva el peso de la justicia divina, estaba sentada como una guardiana intransigente de un mundo que ya no existía. En la vista del caso de divorcio entre Kuznetsova Svetlana Viktorovna y Kuznetsov Sergei Vladimirovich, anunció la jueza, una mujer de unos 50 años, cuyos ojos cansados pero perspicaces ya habían visto demasiadas fragilidades humanas. El demandante solicita la disolución del matrimonio y la división de los bienes adquiridos conjuntamente. El abogado de Sergei se levantó y se ajustó la corbata barata. Señoría, mi cliente lleva 20 años casado. Según el Código de Familia, tiene derecho a la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluido el apartamento. ¿Qué bienes se adquieren en común? La voz de Svetlana cortó el aire, firme, serena, forjada en las llamas de la enfermedad y la resiliencia. Se puso de pie y algo en su postura hizo que la sala quedara en silencio. El apartamento lo compré antes de la boda, con mi dinero. La renovación la pagué yo. Las facturas, mi salario. El acusado no ha trabajado ni un solo día en 15 años. Él se hizo cargo de la casa. Exclamó Tamara Fyodorovna, levantándose como una furia vestida de luto. El juez la fulminó con la mirada. Silencio en la sala del tribunal. Luego se volvió hacia Sergei. Demandado a acreditar sus ingresos durante los últimos 15 años. Se retorció en su silla, jugando con los dedos con el borde de la mesa. No hubo trabajo. Crisis, despidos. Pero miré. Quiero decir, miré. ¿Tiene documentos del centro de empleo? ¿Prueba de búsqueda activa? Silencio. El juez hojeó los expedientes, extractos bancarios de Svetlana, escrituras del apartamento, declaraciones de vecinos que atestiguaban años de desempleo y alcoholismo. Luego sentenció. El matrimonio se disuelve. El apartamento queda en manos de la demandante adquirido antes del sindicato y mantenido exclusivamente por ella.
No se identificaron activos sujetos a división. Esto es injusto. Tamara Fiodorovna saltó de su silla y se le marcaron las venas del cuello. Él era su marido. 20 años a tu lado. Svetlana se volvió lentamente hacia su ex-suegra, y había una calma en sus ojos que era más aterradora que cualquier grito. Sí, Tamara Fiodorovna. Lo era. Un descanso. Un suspiro. Y ahora soy libre. La palabra libre resonó como una campana que hubiera roto grilletes invisibles. 20 años cayeron de sus hombros como un manto demasiado pesado para cargarlo. Caminó por el pasillo del juzgado y cada paso parecía sacarla no de un edificio, sino de una vida que ya no era la suya. Los rayos de sol que entraban por las altas ventanas tocaban su rostro como bendiciones. Mamá. Vera la abrazó junto a la puerta con los ojos húmedos. ¿Cómo estás? Como después de la lluvia de un jueves. Svetlana sonrió, y era una sonrisa que le salía de dentro, limpia, sin sombras. Luz. Y nuevo. Nikolai se acercó ofreciéndole el brazo con la naturalidad de quien lleva mucho tiempo en esos momentos. Svetochka, ahora podemos hacer planes. Podemos, asintió, y en esas dos sílabas había un universo de posibilidades. Por el resto de tu vida. Los días que siguieron estuvieron entretejidos con los hilos de una rutina que alguna vez habría parecido normal a cualquiera, pero que para Svetlana brilló como un milagro cotidiano. Se despertaba con la luz que se filtraba a través de las cortinas, el olor a café recién hecho que Nikolai estaba preparando incluso antes de que sonara el despertador y la certeza de que ese día, como todos los demás desde entonces, era un regalo que nunca más desperdiciaría. Como jefe del departamento de finanzas dirigió a su equipo con una autoridad tranquila, atemperada por la sabiduría de quien ha visto el abismo y ha regresado para contar la historia. Por la noche impartía cursos de educación financiera a mujeres, no solo enseñándoles cómo hacer balances de hojas de cálculo, sino también cómo equilibrar sus propias vidas. El dinero es libertad, dijo, pero la verdadera libertad comienza cuando dejas de pedir permiso para existir. Los exámenes trimestrales llegaron como viejos conocidos, y con cada resultado remisión estable se permitió un suspiro de alivio, seguido de una sonrisa de gratitud. La enfermedad había retrocedido no por casualidad, sino porque Svetlana le negó el derecho a definir su historia. Ella lo afrontó no como una víctima, sino como una guerrera que ya conocía el sabor de la victoria. Hasta que una mañana de abril, el teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Vera, al otro lado de la línea, con la voz temblorosa de emoción. Mamá, eres abuela. Las palabras resonaron como una campana. Svetlana dejó su taza de té. 3 kilos y 200 gramos de milagro, envueltos en mantas rosas, la esperaban al otro lado de la ciudad. No hubo ninguna duda. Agarró su bolso, besó a Nikolai en la mejilla, voy a conocer a mi chica, y salió corriendo, como si el mundo entero dependiera de esos pasos. Nikolai la encontró media hora más tarde, de pie junto a la ventana de la habitación del hospital, con los dedos presionados contra el cristal frío. En el interior, Vera, exhausta pero radiante, acunaba al pequeño bulto de vida en sus brazos. La niña movió los labios, frunció el ceño y Svetlana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No por miedo ni por dolor, sino porque por primera vez en años entendí la magnitud de la palabra eternidad. ¿Cómo la vas a llamar? Nikolai se acercó en voz baja, como si temiera romper el hechizo. Galina. La respuesta vino de Vera, en voz baja. Por la bisabuela. Ser tan fuerte como ella. Svetlana observó esas manitas, los dedos que se curvaban en puños decididos, las largas pestañas que descansaban sobre las mejillas redondeadas. Y entonces, como si el universo conspirara para sellar ese momento, la pequeña Galochka abrió los ojos. Gris. Gris como el cielo antes de la tormenta, gris como los ojos de la mujer que, décadas atrás, le había enseñado a Svetlana a no inclinar la cabeza. Dios mío, susurró, las lágrimas fluyendo sin ceremonias. Gracias. Gracias por dejarme verla. Y fue entonces cuando la voz de su nieta, un hilo de seda, llegó a sus oídos. Zdravstvui Solnisko. Svetlana se quedó helada. Era imposible. Los bebés no hablaban. Pero allí en aquella habitación bañada de luz, con olor a antiséptico y amor mezclados en el aire, habría jurado haberlo oído.
Y cuando Galochka estiró los brazos hacia ella, como si ya la reconociera, Svetlana lo supo, aquella niña no era solo la heredera de un nombre. Era heredera de un linaje de mujeres que transformaron el dolor en coraje, el silencio en canción y las segundas oportunidades en legados. Epílogo. En mayo el parque era un poema viviente, las hojas nuevas revoloteaban con el viento, los niños reían mientras corrían entre los macizos de flores y el lago reflejaba el cielo como un espejo generoso. En un banco de madera desgastado por la intemperie, una familia se reunió como si ese fuera el único lugar del mundo que importara. Svetlana, con Galochka de 2 años en su regazo, observaba a su nieta jugar con los dedos, enredándolos en los mechones plateados de su pelo corto. ¿Por qué tienes el pelo así, babushka? Preguntó la niña, tirando de un mechón de pelo con curiosidad infantil. Porque babushka estuvo una vez muy enferma, pero se mejoró. Y descubrió que la belleza no está en el largo del cabello, sino en la luz que llevamos dentro. Svetlana sonrió acariciando el rostro de su nieta. ¿Y tú, Solnisko, tienes más luz que el sol de junio? ¿Y papá Sergei? Galochka arrugó la nariz, como si el nombre sonara extraño en sus labios. Un breve silencio. Svetlana miró hacia el lago, donde los patos se deslizaban perezosamente sobre el agua. Sergei vivía muy, muy lejos, no solo en kilómetros, sino en opciones. Las últimas noticias que llegaron hablaban de un hombre que nunca logró deshacerse de las botellas, ni de las excusas. Ella no sintió odio. Ni siquiera sentí pena. Sentí alivio. Como si al soltar finalmente ese ancla, hubiera permitido que su propio barco navegara hacia mares más tranquilos. Papá Sergei vive en otro lugar, muy lejos, respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero tienes a Dedushka acá, que te ama más que a todas las estrellas del cielo. Nikolai, como llamado por el destino, apareció junto a ellos con 2 paletas heladas en la mano. Y Dedushka también sabe dónde están las mejores heladerías de la ciudad. Anunció ofreciéndole uno a su nieta. Galochka lanzó un grito de alegría y Svetlana se rió, contemplando la escena como si fuera espectadora de una película que, contra todo pronóstico, tuvo un final feliz. ¿En qué estás pensando, Cena? Nikolai se sentó a su lado y le pasó un brazo por los hombros. Que todo en la vida sucede en el momento adecuado. Apoyó su cabeza en su hombro. Hasta las cosas malas. Especialmente los malos. Nos enseñan a reconocer a los buenos. Vera y Alexei se acercaron riéndose de algo que solo ellos entendían. Vera se sentó junto a su madre y por un momento Svetlana se vio a sí misma en esa mujer, no la versión rota de años atrás, sino la versión que ella misma había ayudado a construir, segura, amorosa, responsable de sus decisiones. Mamá, Vera tomó su mano. ¿Recuerdas ese día? Cuando llegaste a casa y dijiste que tenías cáncer. Recuerdo. Svetlana apretó los dedos de su hija. Pensé que el mundo se estaba cayendo a pedazos. Pero en realidad, simplemente se estaba reorganizando. Para mejorar. Exactamente. Vera sonrió. A veces hay que derribar las paredes podridas para construir una casa de verdad. Galochka, ya somnolienta, se acurrucó en el regazo de su abuela. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el lago de oro y ámbar. Algunos niños tocaban a lo lejos, la música de un acordeón resonaba entre los árboles y el mundo seguía su curso, imperfecto, pero vivo. Muy vivo. Y Svetlana Nikolayevna Ivanova, de 45 años, jefa de contabilidad, esposa, madre y abuela, estaba feliz. No la frágil felicidad de los momentos que pasan, sino la que nace de la certeza de haber vivido cada segundo con intensidad, de haber amado sin miedo, de haber transformado las cicatrices en mapas para un futuro mejor. Porque no a todo el mundo se le dan segundas oportunidades. Y quienes los reciben, bueno, saben que el verdadero milagro es no tener otra oportunidad. Es, finalmente, vivir.